que a pesar de los tiempos y las sazones, como dice su palabra, la Iglesia sigue avanzando. Yo los invito a abrir la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Señor, bendice tu palabra, que seas tú hablando a través de mi vida y tu Espíritu Santo, Señor, obrando y inundando nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, Señor, para que haya cabida esa palabra tuya, la que hablas a cada una de nuestras vidas. Primeramente te pido por mí, Señor, porque tú me has hablado primero, para que también a su tiempo sea puesta por obra, Señor, en todo tiempo, pues necesitamos de ti, Señor, cada día que tú nos das de vida y que nos sigas hablando. En tu nombre, Jesús. Amén. Comienza este capítulo de 1 Tesalonicenses diciendo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Acá el apóstol le estaba diciendo a los hermanos, instando a que no se preocupen por los tiempos, ¿no? A ninguno de ellos les reveló, no lo dicen en las Escrituras y tampoco a nosotros, acerca de la venida del Señor y de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, ¿no? Sobre eso se estaba refiriendo, porque eso no es lo que nos interesa a nosotros, los hijos de Dios. No necesitamos saber un día exacto, solamente necesitamos saber que el Señor es Dios, Él nos ha dado salvación, vida eterna, y es por la fe que Él ha puesto en nuestro corazón que podemos vivir esta vida siendo sus hijos, siendo su amada, siendo la iglesia, que va andando y va caminando, como les decía, en todos los tiempos, ¿no? En los tiempos buenos, en los malos, en los difíciles. ¿Quién necesita entonces de fechas si uno vive en esa comunión con el Señor y que necesitamos vivirlo cada día, tener esa comunión íntima con Él? Solamente necesitamos conocerle a Él, de su palabra, de su gracia revelada a cada una de nuestras vidas. Los que se interesan por las fechas lo hacen porque su inconstancia de permanecer, lo hacen por su inconstancia de permanecer en su presencia. Son aquellos que no tienen fe, obviamente, pues necesitan ver para entender o para creer. Nosotros tenemos la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón para saber que Él está con nosotros, nosotros con Él. Somos su iglesia, somos su amada. Sigue diciendo, porque el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Sigue dando esta idea el apóstol de que no se sabe los tiempos. Vendrá de un momento a otro, no se sabe, pero eso no nos tiene que inquietar a nosotros. Y esto es para que el corazón del creyente no se despreocupe y por lo tanto nos mantengamos alerta. Porque dice su palabra que aquel que espera algo, si sabe el momento, ya no se preocupa en esperarlo. En cambio, aquellos que por fe esperan algo, están continuamente pendientes, ¿no? Buscando al Señor, teniendo esa esperanza, orando, clamando, y así no estar ociosos, como dice su palabra, estar inquietos continuamente, incesantes, buscando
en su palabra, escudriñando en su presencia, de su persona, de lo que Él quiere para con cada uno de nosotros, para con su iglesia. Sigue diciendo, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como de los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Si estamos en esa inconstante búsqueda del Señor, indagando de su presencia, de cuál es su voluntad para con cada una de nuestras vidas, poniendo todo nuestro interés en Él y no en cosas que para nada convienen, vamos a tener esta paz, esta seguridad. Que aquellos que dicen paz y seguridad, pero que no están en su presencia pendientes de Él, les vendrá la destrucción repentina. Estarán tranquilos, quizás pasando un momento o un tiempo de tranquilidad, de paz, de gozo, de prosperidad, no indagando en las cosas del Señor, y de un momento a otro vendrá esa destrucción, porque estarán ociosos, estarán durmiendo, ¿no? Soñando, pero no estarán preocupados en buscar del Señor, indagar de Él, en buscarle por las noches, en desvelos, en ayunos, en oración, como dice su palabra. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción y de ninguna manera podrán escapar. La venida de Cristo será terrible para los impíos. Su destrucción les sobrevendrá mientras sueñan con la felicidad y se complacen con vanas entretenciones, con la vanidad de este mundo, ¿no? En las cosas de este mundo. En sus cosas, pensando qué haremos hoy, qué haremos mañana, tendremos, no tendremos. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, tendremos esa verdadera paz y esa verdadera seguridad en Él. Nos mantendremos, como dice, como el atalaya, ¿no? Siempre vigía, atento. Así entonces, como los dolores a la mujer que está en parto, que le vienen de repente, así vendrá la destrucción repentina mientras proclamaban paz y seguridad, ¿no? Qué diferente es la vida de los hijos de Dios. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ninguno que vive bajo la luz es tomado por sorpresa, porque en la oscuridad, en las tinieblas, uno está propenso por empezar, a no encontrar nada, ¿no? Y si se mueve y hay algún objeto o una columna, seguro que se la va a chocar, a llevar por delante. En cambio, los que están bajo la luz lo ven todo, están avisados, entendidos de cuando viene algo peligroso o todo lo que está pasando en derredor suyo. Entonces ninguno que viva bajo el influjo de la luz será tomado por sorpresa, porque su vida en unidad le permitirá recibir ese maravilloso día con gozo y paz. Ese día será de dicha para el justo. Ellos no están en tinieblas, son hijos de luz. Esta es la feliz condición que tenemos todos los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos verdaderos. Por eso debemos despertarnos a nosotros mismos y unos a otros y cuidarnos de nuestros enemigos espirituales. Se está hablando mucho en este tiempo, ¿no? De estar en comunión, en oración,
y lo hemos visto porque la iglesia no se detiene, sigue avanzando. Los hermanos en todo lugar lo han hecho desde sus hogares, compartir la palabra, cantar alabanzas. Cuando se flexibilizó el tema de los cultos, que se empezó desde la iglesia, ¿no?, a pasar a firmarlo. Ahora las reuniones con hermanos en diferentes grupos. Estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Estamos seguros. Estamos bajo esa luz y gozosos por hacer lo que el Señor nos manda. Y gozarnos con cada día que Él nos da. Por eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Sigue diciendo el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Todos somos hijos de luz, somos hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, esa luz que un día alumbró nuestro corazón y se reveló cuando antes andábamos en tinieblas, en la oscuridad, haciendo lo que se hace aquellos que son de la noche, ¿no?, que andan en embriagueces, como dice la palabra, en concupiscencias. No debemos dormirnos entonces como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que están en oscuridad para nada tienen su juicio muy sano, ¿no?, porque hacen cosas que no le agrada al Señor. Y como la oscuridad supuestamente tapa todo, piensan ellos que todo queda en tinieblas, pero qué equivocados también que están, ¿no?, porque el Señor lo ve todo, aún en la tiniebla, el Señor puede ver aquello que está mal. Ahora pertenecemos a la luz, somos sus hijos, Dios es luz y en Él estamos. Y en donde hay luz, las tinieblas no pueden penetrar. La oscuridad desaparece cuando la luz hace su aparición. Versículo 6, no debemos pues dormirnos como los demás, sí, ya lo leí, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Pero mientras esperamos que nuestra esperanza sea cumplida, no podemos dormirnos, sino que perseveremos en la oración, la comunión con Dios y los hermanos y estar alertas para que despiertos podamos entender la voluntad del Señor, para poder juzgar con verdad, vivir en la verdad que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La mayor parte de la humanidad no considera las cosas espirituales de Dios porque están dormidos. Están durmiendo su sueño, no dormidos físicamente, sino se refiere a su condición espiritual. Están dormidos, apartados del Señor, apartados de las cosas de Dios. Y si lo entienden es de una manera muy lejana. Están dormidos en sus propios pensamientos, propios deleites, cosas terrenales de este mundo. Pero nosotros debemos estar despiertos, aun cuando descansamos, que nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestros sueños sean que el Señor se siga revelando a nuestras vidas. Nuestra moderación en cuanto a todas las cosas terrenales tiene que ser conocida de todos los hombres. Vivir en este mundo, en esta tierra, aunque no pertenecemos a Él,
pero vivir moderadamente como hijos, verdaderos hijos de Dios, bien conocidos por Dios, aunque muchos hombres no nos conozcan, pero seamos bien conocidos por Dios, pero dar aún así ese buen testimonio para con los hombres. Versículo 7 dice: los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Como le iba diciendo, ahí están todos los placeres de la vida, las muchas ocupaciones, deseos que apartan a las personas de la presencia del Señor. Aquellos que no están velando como deben ser y no están deseando del conocimiento de la persona de Jesucristo, que viven su vanidad de la vida. Debemos estar siempre en nuestro sano juicio, como dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Como les decía, estemos siempre en nuestro sano juicio, en la presencia del Señor, no haciendo nada por nuestra propia cuenta, sino que todo lo que tengamos, todo lo que nos pase, lo debemos rendir a los pies del Señor y buscar siempre su guía, su cobertura, y de esta manera poder seguir encaminando nuestras vidas por la buena senda, en el amor del Señor. Y ahí en el versículo 8 nos da tres cosas con la cual nos debemos vestir y procurar siempre tener esta vestimenta con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Necesitamos la armadura espiritual, como dice acá, la fe para, si creemos que el ojo de Dios siempre está sobre nosotros y que hay otro lugar para el cual el Señor nos está preparando, que ya estamos viviendo aquí en la tierra, que es esta vida eterna. Vemos esta razón, ¿no?, de estar alertas y de ser sobrios. El amor verdadero y fervoroso a Dios y las cosas de Dios nos mantendrán alertas y sobrios. Y la esperanza, si tenemos esta esperanza, que es la salvación, cuidándonos de toda cosa que nos haga vacilar, ¿no?, de nuestra confianza en el Señor, como en estos tiempos que vivimos y tantas cosas se dicen, que todo esto no nos haga vacilar de la salvación tan grande que Él nos ha dado allí en la cruz del Calvario. Entonces somos hijos de Dios, hijos de luz, somos del día, estamos vestidos con la coraza de fe y de amor, y tenemos esta esperanza que es en la salvación, es nuestro yelmo, nuestras vestiduras para seguir batallando aquí en esta tierra, ¿no?, contra toda cosa espiritual, toda hueste espiritual que quiere venir en contra de la iglesia. Seguimos, versículo 9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra predestinación para salvación, y de esta manera podamos trascender en Cristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Esta es la esperanza, la salvación que tenemos. Su muerte en la cruz permitió que la vida de Dios pudiera hacerse manifiesta a nosotros, y esta vida permanece sin importar
el estado del cuerpo material, sin importar justamente los tiempos que vivimos o cómo estemos. Debemos tener esta esperanza, esta fe bien cimentada. Debemos unirnos, esta base es la que tenemos para construir esta esperanza inconmovible y debemos considerar que esta salvación es por nuestro Señor Jesucristo, que murió para expiar nuestros pecados y rescatar nuestras almas. Sigue en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como les decía hace un momento, la iglesia nunca dejó de orar, de clamar, de reunirse los hermanos. Cada familia, ¿no? El grupo familiar se reunían, oraban, clamaban, se leía la palabra. Esto es lo que nos insta acá, que debemos animarnos, seguir animándonos los unos a los otros, así como lo vienen haciendo y lo seguiremos haciendo, porque esta es una tarea muy importante y preciosa que el Señor nos da como iglesia, como amada suya, de seguir orando y clamando por cada uno de nosotros, por las almas que están perdidas, por nuestros pastores, que son los siervos que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas y los que guardan en oración cada una de nuestras vidas. Esta es la vida de la iglesia, la vida de los creyentes, de los cristianos. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Debemos unirnos en oración y alabanza y darnos buen ejemplo. Qué importante, ¿no? Darnos buen ejemplo. ¿Por qué tantas amonestaciones y tantos consejos que el Señor nos da, ¿no? Para dar ese buen ejemplo entre nosotros, los hermanos, y para dar buen testimonio a ese mundo que está perdido y en oscuridad. Perdón que me mueva tanto, pero tengo frío y no me puse mucho abrigo. Decía, un buen ejemplo unos a otros, y este es el mejor medio para responder a la finalidad de la sociedad, para responder, ¿no?, a aquellos que por ahí demandan la fe que hay en la iglesia, el obrar que hay en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, ¿no?, de por qué no hacemos lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer, ¿no? Es el ejemplo que debe haber en cada familia, en cada corazón, en cada hogar, que debe fluir por la presencia del Señor en nuestras vidas y para acercarnos a Él cada día buscándole en espíritu y en verdad. Sigue en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí, como les decía, ¿no?, hace un momento, también qué importante es orar por la iglesia, por los hermanos, pero principalmente por nuestros pastores, ¿no?, que son los que nos presiden, los que nos exhortan, nos corrigen, aunque nos amonestan, nos guían. Sepamos reconocer y considerar a aquellos que con sus acciones para con nosotros, en guía, cuidado y exhortación, nos edifican en la fe. Este reconocimiento no es un título, es una expresión de amor fraternal para con aquellos que se dedican en cuerpo y alma al servicio. Nuestros pastores, ¿no?, que lo han dejado todo, dan cada día su vida por amor de cada uno de nosotros, ese amor de padres que tienen para con cada uno de nosotros. Debemos también orar por ellos,
serles de bendición, que ellos puedan depositar su confianza en cada uno de nosotros para traer tranquilidad también a sus vidas, a su corazón. Y todo eso lo debemos hacer buscando la guía de Dios, porque por nosotros mismos, por nuestra propia carne, no podemos hacer nada. Siempre debemos buscar la guía y la enseñanza que hay en Dios, en las Escrituras. El deber de ellos no solo es dar buen consejo, sino también advertir al rebaño los peligros y reprobar lo que estuviera mal. La gente debe honrar y amar a sus miembros porque su actividad es el bienestar de las almas de los hombres. Entonces, como decía, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, que la paz del Señor abunde en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y en estos tiempos, como se veía, ¿no?, por televisión o por las redes sociales, que muchos también lo tomaban en broma, ¿no?, el hecho de estar tanto tiempo los grupos juntos, por ahí empieza a haber, ¿no?, asperezas, cosa que antes, como no nos veíamos tan seguido, no pasaba nada, pero ahora nos vemos más seguido. Los que estamos sin poder salir, ¿no?, los que están sin poder salir, tuvieron mucho tiempo de estar juntos. Bueno, que esto no produzca aspereza, sino al contrario, que haya más unidad y haya paz, armonía y gozo entre las vidas y entre los hermanos. 14, versículo 14 sigue diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como les decía, que seamos de ayuda a nuestros pastores, a la iglesia, seamos de bendición y que seamos sabios y entendidos para poder ayudar a estas personas con estas diferentes características que dice la Biblia, ¿no? Amonestar a los holgazanes para estimularlos también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. La paciencia, ¿no?, qué difícil es. El holgazán necesita ser amonestado, si no creerá que lo que hace es normal y está bien. Por eso se necesita que sea amonestado para activarlo, animarlo. El desanimado necesita de alguien a su lado que lo anime a seguir adelante. El débil, aquel que no puede valerse por sí, necesita nuestra ayuda y necesitamos ser conscientes de esto. Los espíritus temerosos y pesarosos deben ser animados y una palabra amable puede hacer mucho bien. Debemos tolerar y soportar, como les decía, paciencia. Debemos tener paciencia, crecer en esto que es tan difícil. Lo digo primeramente para mí y cada uno sabrá, ¿no?, cómo está delante del Señor. Debemos ser pacientes y controlar el enojo, y esto con todos los hombres. No con los que conocemos, con los que son amables o con nuestro entorno, sino con todos. Inclusive los que están afuera, ¿no?, con los que no conocen al Señor, porque ese es el testimonio que tenemos que dar a ese mundo que está en tinieblas. Bueno, después siguen dando otra serie de recomendaciones y consejos muy preciosos, que dice: estad siempre gozosos, versículo 16, a partir del 17 a partir del 16
debemos estar gozosos, debemos orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo y de todo retener lo bueno, desechar lo malo. Y todo esto se hace únicamente estando en su presencia, en la luz, la cual Él hizo alumbrar un día, y para escudriñar y buscarle a Él, lo que Él quiere para con cada uno de nosotros, buscar de conocer su corazón, cuál es su voluntad, y no de querer buscar otras cosas que para nada aprovechan, que no tienen sentido, ¿no? Como comenzaba diciendo al principio, de ciertos tiempos y sazones que no tienen importancia, porque si somos sus hijos y estamos cimentados sobre la roca que es Cristo, en Él estamos seguros y sabemos que Él estará con nosotros hasta el fin. ¿Cuándo será el fin? No lo sabemos, pero Él estará con nosotros. Y para terminar, versículo 27, quería leer esto también que es importante. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Acá el apóstol estaba refiriéndose que la palabra de Dios no debe mantenerse escondida, sino que debe ser leída por todos. No debe quedar oculta. Y cuántas veces nos cuesta, ¿no?, agarrar este libro, ¿no?, y ponernos a leer. Tiene que ser leída todos los días, en todo lugar, en la iglesia. Dice, yo anoté en un comentario que dice: la palabra de Dios no debe mantenerse en idioma desconocido, sino debe traducirse, puesto que a todos los hombres corresponde conocer las Escrituras y todos los hombres puedan leerlas, especialmente para el beneficio de los indoctos, de los que no conocen, ¿no? No necesitamos más, y todo esto, o sea, de conocer la palabra y leerla, no necesitamos más que conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo para hacernos dichosos. Él es una fuente de gracia que siempre fluye y rebasa para suplir todas nuestras carencias, para seguir descubriendo la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, sobre su amada, sobre su pueblo. Amén. Y termina al final diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, por el culto que te hemos dado. Gracias por este tiempo que estamos viviendo.